Hola a todos, muchas gracias por venir a escuchar otro capítulo del podcast de arte. Este capítulo marca el inicio de lo que es nuestra segunda temporada. Estamos mejorando la producción, estamos tratando de mejorar la calidad del video y la calidad del audio. Y pues bueno, en este capítulo en específico platicamos de las pinturas más caras de la historia, que es un tema que pues yo creo que para muchos puede resultar muy interesante. Es el tema que como que es la entrada a hablar de arte para muchas personas. Es como que algo de lo que puedes chismear muy fácil. Y pues yo aprendí varias cosas interesantes de este capítulo. Espero que ustedes también aprendan junto conmigo. Hola, yo soy Manuel Arrazábal, cofundador de Canvas Lab, y junto con Nayeli Cabrera les traemos el podcast de arte. Nayeli es una apasionada del arte con estudios de diseño gráfico e historia del arte en Estados Unidos e Italia. Y bueno, yo solo estoy aquí para hacerle preguntas y aprender de este tema tan interesante junto con ustedes. Nosotros creemos que el arte es un reflejo del contexto cultural en el que fue creado. Por eso, de cierta forma, aprender del arte es aprender de la historia del pensamiento humano. Esperamos que lo disfruten. El día de hoy vamos a explorar un poquito sobre quién decide qué es lo que cuesta el arte, cómo se decide, porque es unas preguntas, yo creo que las más eh, frecuentes que tenemos como artistas o personas. Podemos tener principalmente estas dudas, ¿por qué mucha gente gasta tanto dinero en arte que ni siquiera está bonito? O de dónde sacan, digamos, las reglas para saber qué tanto cuesta el arte. Manuel, ¿tú quién te imaginas que es la persona que decide cuánto vale una obra de arte? Pues últimamente creo que el mercado, ¿no? Porque tú puedes, me imagino, tú publicas una obra y tú dices, oye, pues vale esto, pero pues si el mercado decide no pagarlo, tú como vendedor eventualmente vas bajando el precio hasta que llegas a un precio el que en el que el mercado está dispuesto. Pero ¿quién pone ese precio inicial? Yo quisiera pensar que ya sea críticos de arte o curadores de arte, ¿no? Tiene que ser alguien con un, pues muchísimo conocimiento de todos los aspectos del arte para poder poner un precio, ¿no? Sí, y la verdad es que sí tienes razón en las dos, respuestas, digamos, tanto el público como los, digamos, expertos de arte son los que deciden, pero la respuesta corta sí sería como los expertos de arte, que serían, como tú mencionas, los curadores, los coleccionistas de arte, los dueños de museos, etcétera, ¿sí? Ahora, vamos a explorar un poquito de algunas razones o cuestiones que se toman en cuenta o profesionalmente, podemos decir, para saber o determinar el precio de diferentes pinturas o obras de arte en general, ¿sí? Y yo las acomodé, en mi opinión, las que a mí me parecen desde más objetivo hasta más subjetivo, ¿sí? Porque muchas es muchísimo más fácil como que de aceptar o de entender, ok, ¿por qué? Digo, la razón es muy importante. Y otras es como que razones que pueden parecer un poco más como que arbitrarias o como mucho más random, ¿sí? Y la primera de estas es la condición en la que esté la obra de arte. Creo que esto es algo como que súper obvio. Si tú encuentras una pintura vieja y está pues como que medio rota, te va a ocupar muchísima reparación, entonces obviamente el precio pues se va a bajar. Sí, creo que esto es algo muy fácil de entender, ¿sí? Claro. Y siempre las reparan, porque eso es algo que, o sea, ahorita que cuando decías como que una pintura más rota, me sorprendió que que dijeras como que va a ocupar mucha reparación. Yo me hubiera imaginado, no sé, si yo siendo un supermillonario quiero comprar una pintura de Van Gogh, casi que creo que quisiera que ninguna mano interviniera esta pintura más que la de Van Gogh, ¿no? O sea, pero pues no sé si es algo común, como que siempre las restauran o depende del dueño, del comprador. Sí, yo creo que depende mucho del comprador, porque por ejemplo, si es una colección privada, pues los dueños tienen, digamos, toda la razón de hacer, digamos, los cambios que quieran, ¿sí? Pero si es algo como, no sé, la Mona Lisa o algo así, que no se puede tocar, pues igual y así lo dejan, ¿sí? Por ejemplo, un fun fact es que la Mona Lisa sí ocuparía en realidad mucha restauración, pero nadie se atrevía a tocarla, entonces pues la han conservado en ese estado como que de que está como opaco, los colores se ven muy amarillosos.
Yo pensaba que sí era, porque eso te iba a preguntar cómo debería de verse. ¿Y no habrá, no hay alguien que ya haya hecho, digamos, la restauración por lo menos digitalmente, pintura digital, como para Sí que la hay, gente viera cómo es la pintura? tenemos ideas de cómo se puede ver en la vida real, pero pues el objeto físico nadie lo ha reparado hasta ahora. Por eso lo han hecho por otros incidentes en el que se ha roto o que lo han atacado. Ahí sí lo han tenido que reparar, digamos, específicamente para ese tipo de daños, pero por el barniz y los tipos de colores nadie se ha atrevido a tocarla todavía. ¿Sí? Ok, ok. Otro aspecto que se considera para decidir el precio de una pintura es la rareza. Y la rareza no de que esté extraño o esté feito, sino que qué tan única es la pieza. ¿Sí? Por Ujú. ejemplo, yo no me puedo imaginar que una persona que hace arte, digamos, como que masivamente, pueda tener obras que sean muy, muy caras. Creo que eso es algo también como que muy básico de la economía. Si tiene, entre más tengas de uno solo, pues más bajo tienes que darlas, ¿sí? Claro. Em, si tienes 5 pinturas de la misma cosa, a lo mejor no se te va a vender tanto como si no tuvieras una, porque la gente se las va a pelear, etcétera. Y esto no es algo que aplica únicamente a objetos físicos, ¿no? También aplica a tu profesión. Si eres el único abogado de México, pues eres súper millonario, ¿no? Sí. Porque todos los que tengan una demanda van a ir contigo, ¿no? Igual pues con cualquier disciplina, ¿no? Hay muchos, por ejemplo, doctores, y no digo doctores médicos, sino doctores de PhD con doctorado que ganan muchísimo dinero porque prácticamente son la única persona que es experta en un área, ¿no? Entonces, Sí. yo nada más quería señalar que en general la rareza es algo que aplica a todo lo que tenga que ver con oferta y demanda. Exacto. Eh, otra cosa que ya es como que entrar un poquito más en lo que a mí me parece más subjetivo es la moda, ¿sí? O sea, lo que está de moda obviamente se vende más, ¿sí? Y es muchísimo más fácil juzgar, digamos, algo que está de moda ahorita en comparación a lo que estaba de moda antes, ¿sí? Por ejemplo, cada generación, como hemos visto siempre en los episodios del podcast, cada generación tiene diferentes, objetivos, diferentes tipos de valores que pues no se representan en todas las generaciones de antes o después, ¿sí? Em, y esto nos lleva como que a la siguiente calidad, a la siguiente, digamos, razón por la cual se decide el precio, que es si el trabajo que estamos analizando representa el periodo del arte en el que está. Por ejemplo, si estamos tratando de vender una pintura del Renacimiento, es mucho más probable que algo que tenga el cuerpo humano, algo que tenga, digamos, Mm. alguna pintura religiosa, algo en lo que los artistas se especializaban en ese tiempo, es más fácil que tenga un precio más elevado. ¿Por qué? Porque era lo que los artistas, digamos, pasaban más tiempo tratando de explorar. Entonces, podría ser un indicador de que estaba mejor hecho. ¿Sí? De que los artistas tenían más práctica, Sí. tenían más, ese era su mole, pues, ¿sí? Algo así como si de repente, o sea, se va a vender mejor el álbum de música clásica de Beethoven que el álbum de música clásica de cumbias, ¿no? Porque pues Sí, Beethoven hacía música clásica, no cumbias. exacto. Entonces, creo que podemos encontrar muchos ejemplos de esto. Por ejemplo, si tú estás tratando de vender una pintura del medieval, es mucho más posible, mucho más, creo yo que va a ser mucho más cara una pieza que tú encuentres de un, no sé, un manuscrito iluminado o a lo mejor una pintura de alguna iglesia con una virgen, en vez de, no sé, alguien que se hizo un retrato al mismo, que Un nada. paisaje. Exacto. Ajá. Entonces, si nos podemos analizar, ¿esta pintura representa el periodo en el que nació? Si la respuesta es sí, es mucho más probable que su precio sea más elevado a que si la respuesta es no. ¿Sí? Ok. Ahora, tengo un ejemplo. Eh, nosotros conocemos el periodo del cubismo, ¿sí? Y muy probablemente sabemos o hemos oído hablar de Picasso, ¿sí? Pero Claro. ya es como que un poquito más difícil que sepamos quién es, por ejemplo, George Braque o Juan Gris, ¿sí? Que ellos también fueron muy buenos pintores de este periodo, digamos, de este estilo artístico, pero pues se conoce a Picasso, ¿sí? Se conoce a la persona, Claro. digamos, que inventó las reglas, se conoce a la persona que es como que más representativa de su periodo. Entonces, yo estoy Sí. segura que el arte de Picasso se vende muchísimo más cara que el arte de algún otro pintor este periodo, aunque sean pues relativamente
pues muy comparables, aunque sus precios, aunque su valor, digamos, sea muy comparable, pues el Picasso siempre va a costar más, ¿sí? Claro, es algo así como, no sé, tal vez la pintura de Picasso es un 10% mejor, si es que se pudiera cuantificar esto, pero es 300% más cara, ¿no? O sea, ya se vuelve desproporcional el precio. Y aquí ya es cuando a mí me parece que de verdad estamos como que empujando mucho esto de la subjetividad, porque no, a mi opinión, Picasso no es necesariamente mejor que Juan Gris o que George Braque, honestamente, en mi opinión, ¿sí? Entonces, el hecho de que sea más caro es porque él fue, digamos, el líder del movimiento, ¿sí? La persona histórica, la figura que todos conocemos, ¿sí? Ajá. Y esto nos lleva también a la siguiente razón, para considerar, este, una de las razones por las cuales algunas obras cuestan más y otras cuestan menos es porque es por quién fue el artista, ¿sí? Y esto, pues prácticamente aparte de lo que ya dije, eh, es muy importante que consideremos algunos aspectos de quién fue el artista. Por ejemplo, en qué punto de su carrera estaba, ¿sí? Es como si yo te quisiera comprar, como si yo quisiera comprar, por ejemplo, una pintura de Picasso, si seguimos con este ejemplo, pero antes de que empezara a hacer el cubismo, cuando todavía era un estudiante, cuando todavía estaba tratando de hacer arte como que un poquito más realista, que no se destaca, digamos, de sus compañeros de escuela, de las personas que antes, Picasso antes de que fuera Picasso, sí, obviamente no Sí. se va a vender al mismo precio de un Picasso del estilo por el cual es conocido, ¿sí? Que como quiera, probablemente esa pintura de Picasso a los 17 años, como quiera, tal vez se vende más caro que una pintura de algún otro cubista consagrado de su mejor época, simplemente porque era de Picasso, ¿no? O sea, es el estatus de que tú, o sea, el estatus de que tú le puedes decir a tus amigos, yo tengo una pintura original de Picasso en mi sala, ¿no? Ujú. Y eso también, a mí se me hace un tema muy interesante, cómo los artistas llegan a hacerse famosos. Por ejemplo, unas cosas que se tiene que considerar es dónde ha exhibido ese artista. ¿Sí? Si yo soy un artista que me la paso exhibiendo mis pinturas en diferentes restaurantes, en diferentes bars, que no hay nada malo en eso, no va a tener, digamos, el mismo estatus que una persona que está exhibiendo pinturas en, no sé, en el Museo de Bellas Artes en México o en algún otro museo grande, ¿sí? Entonces, el hecho de que un artista, digamos, ya lo haya hecho o ya haya alcanzado, digamos, este estatus de exhibir en a lo mejor galerías o exhibiciones un poco más prestigiosas, también le sube el precio de las pinturas, ¿sí? Puedes decir, esta pintura estuvo en el MoMA, esta pintura estuvo en el Louvre, estuvo, no sé, en algún otro lugar. Entonces, eso obviamente eleva muchísimo más el estatus y el precio de la pintura. Em, ahora, siguiendo más o menos este tema, nos tenemos que preguntar, ¿esta obra representa el estilo del artista? Eh, prácticamente por lo que comentamos de Picasso. ¿Para qué quieres una obra de Picasso si nadie sabe que es de Picasso? ¿Sí? Imaginemos que un día, Manuel, tienes dinero para comprarte una pintura de Monet. Yo sé que Monet es un pintor que a ti te gusta. Imagínate que un día tengas la oportunidad de tener tanto dinero para que compras una pintura de Monet. Yo estoy segura que tú elegirías una de su periodo impresionista, ¿sí? Una de las que es más Claro, famosas. No sé, la de los water lilies o el sol naciente, una de esas. claro. Los haystacks, alguna de esas icónicas, obviamente. Porque ¿para qué quieres una pintura de un Monet si nadie va a saber que es un Monet? ¿Sí? Claro, claro. Entonces, obviamente las pinturas que son como que más icónicas de cada artista son las que van a valer más, ¿sí? Ahora, em, también a veces ya como que entrando en posiciones de pinturas cuando a mí me parecen que son como que medio arbitrarias, como que el precio nomás se lo inventaron por inventarse algo y como que ya no tiene sentido. Muchas veces se puede justificar por la historia de la pintura, ¿sí? A lo mejor, por ejemplo, no está hecha por un artista famoso o no está hecho am, por nadie como que súper reconocido. Pero, ¿cuánto crees que valdría una pintura, por ejemplo, si tú supieras que la hizo, no sé, Ana Frank durante el Holocausto? Este, sí, por ejemplo, ¿no? Pues yo creo que, o sea, no es una artista consagrada, ¿no? Pero yo creo que, pues he perdido un par de millones de dólares. Yo creo que, por ejemplo, cuando podemos encontrar una pintura, una obra de arte que está hecha en un contexto como que bien único, aunque no sea hecha por un artista, sí, pero como que Ujú. puede capturar todo un momento, toda una generación, un feeling, algo que está como que una historia, que tiene una historia que contar, que a lo mejor nadie más puede contarte.
es algo que también puede elevar muchísimo los precios de las pinturas. Claro. Este, Que es lo mismo de lo que hablabas, ¿no? De qué tan rara es la pintura. O sea, ujú. es parte del mismo argumento, digamos. O también, por ejemplo, otra cuestión es los dueños previos que han tenido. Por ejemplo, estoy segura que si tú tienes dos pinturas que son prácticamente iguales, pero una siempre estuvo como que encerrada en un sótano, no sé, en Europa, en algún lugar. Y la otra, por ejemplo, se estuvieron cambiando de rey en rey en Europa y de repente llegó hasta un presidente, un príncipe árabe, etcétera. Y entre más cambios tenga, es como que el precio se va elevando más, ¿sí? Entonces, al final de cuentas, aunque las dos pinturas pueden ser como que muy comparables, la que ha tenido como que más dueños o la que ha tenido dueños como que más prestigiosos, pues obviamente eso le va a hacer que su precio se eleve también. Claro, hace sentido porque es como que también lo mismo de elevar tu estatus, ¿no? Tal vez te hace sentir, no sé, yo tuve la misma pintura que tuvo el rey Carlos V, ¿no? Entonces eso significa que yo estoy al mismo nivel que él, ¿no? Al mismo estatus y tenemos los mismos gustos. Sí, también, y la cosa más interesante que yo veo es que, por ejemplo, históricamente, antes de que el dinero fuera como que el arte se midiera tanto como que en dinero, se medía más como que en poder, ¿sí? El arte era como que, em, entre más arte tú tengas, no es necesariamente que eras más rico, pero que tienes más poder. Sí, por ejemplo, los reyes, los papas, la gente importante, la gente noble. Entonces, entre más personas, digamos, hayan sido dueños de ese tipo de arte, muchísimo más se va a elevar el precio, ¿sí? Porque, no sé, es una pintura que a lo mejor tuvo la reina Elizabeth primera, ¿sí? Em, el último punto antes de que empecemos a ver ejemplos es el valor percibido, ¿sí? Porque al final de cuentas, como estamos hablando, muchas de las personas ahora no compran las pinturas porque necesariamente se las quieren quedar, sino porque quieren hacer como que una inversión. Las quieren comprar a un precio y las quieren vender después a un precio más alto. Entonces, cuando estas personas que se dedican a la compra y venta de arte, encuentran una obra de arte que ellos creen que en el futuro pueden como que sacarle provecho, pueden como que elevar mucho su precio, es definitivamente una buena inversión para ellos, como que le apuestan a que esta pintura en el futuro va a ser famosa. Entonces ya no se trata tanto de que si me gusta, que si está bonita, que si dónde la puedo poner, que si quién le puede gustar, es más como que el valor percibido es como invertirle a algo que crees que en el El, futuro se puede hacer el famoso. valor, ajá, lo que quieres decir es el valor percibido a futuro, ¿no? Porque Sí. el valor percibido, así estrictamente en el presente, pues el valor percibido es lo que estás dispuesto a pagar por algo. Bueno, eso considerando si tienes el capital suficiente, ¿no? Porque Sí, tal vez yo considero que esa pintura sí vale 5 millones de dólares, pero no significa que la pueda comprar, ¿verdad? exacto. Ahora, vamos a hablar ya de ejemplos concretos. ¿Cuáles son las pinturas más caras que se han vendido a través de la historia del arte? ¿Sí? Ok. Que me Eh, imagino que ese número, por ejemplo, o sea, las pinturas más caras vendidas en los noventas no le llegan ni a los talones a las más caras vendidas hoy en día, ¿no? O sea, por la simple inflación. sí. Y prácticamente, bueno, vamos a hablar un poco de cifras que ni tú ni yo tenemos como que en nuestro bolsillo ahorita. Cosas que a lo mejor va a ¿Quién ser sabe, Nayeli? quién ¿Quién sabe. sabe? Algo que va a ser como que muy abstractos, o sea, conceptos muy abstractos de cantidades como que casi obscenas de dinero que se pagan por estas pinturas, ¿sí? Ajá. No es que vamos a tratar de justificar su precio, porque la verdad es que sí, muchas de este tipo de arte eh, sí tienen mucho de arbitrario, digamos, en sus precios, pero vamos a hablar un poquito digamos, de estas pinturas en sí, ¿ok? Ajá. La quinta pintura más cara que se vendió por 200 millones de dólares. ¿Sí? Esta es de Jackson Pollock y se llama número 17A. Entonces, porfa, descríbeme un poquito lo que tú ves en esta pintura. Bueno, pues es una pintura de Jackson Pollock. Todos los que conocen a Jackson Pollock saben exactamente qué es lo que esperar. Esta en particular es un poco más colorida, yo diría, que las demás. Y digo, aclarando, digo esto sin tener como que un repertorio en mi mente de todas las pinturas de Jackson Pollock, simplemente las que me ha tocado ver. Eh, esta se ve colorida, tiene colores muy primarios, pero pues es una pintura de Jackson Pollock, ¿no? O sea, es pura pintura aventada en el canvas.
Que digo, lo estoy simplificando muy burdamente porque por ti sé que Jackson Pollock mucho de lo que él quería hacer era como que ilustrar el movimiento, ¿no? Entonces no lo debemos de juzgar igual que una pintura de Monet, tal vez, pero bueno, pues es una pintura que ahí sí a mí se me hace, yo jamás, yo jamás gastaría $200 millones en una pintura así, ni aunque tuviera el dinero de Jeff Bezos. Ok, ok, y es muy válido. Sí, yo estoy segura que las personas que compraron esta pintura no la compraron porque les gustaba o porque dijeron, mira qué bonita o qué inspiradora, o tanto por lo que significaba, sino por quién es Jackson Pollock. Por ¿Sí? estatus, Y creo que esta pintura sí cumple como que, digamos, la razón por la cual esta gente paga tanto, se pagó, digamos, tanto dinero por esta pintura, sí es por el nombre, ¿sí? claro, Porque una cosa interesante es de que cuando te pedí que la escribieras dijiste es una pintura de Jackson Pollock. Y eso ya en sí nos deja ver que ser una pintura de Jackson Pollock, para bien o para mal, te da ya una imagen en tu cabeza de cómo se ve una pintura de Jackson Pollock. ¿Sí? claro, Se nota que esta pintura fue hecha en un periodo de la carrera, o sea, un punto de la carrera del artista, cuando ya era conocido, ya se había hecho su nombre. Y esto es exactamente lo que tú esperas ver cuando ves una pintura de Jackson Pollock. ¿Sí? Entonces, no estoy diciendo que es la justificación más exacta, simplemente es la razón, ¿sí? claro. Probablemente yo tampoco gastaría este dinero, probablemente muchos de nosotros no gastaríamos este dinero, pero lo interesante es de que eh, alguien sí lo hizo, ¿sí? Entonces, podemos odiarlo o podemos amarla, pero alguien pagó 200 millones de dólares por esta pintura de Jackson Pollock, ¿ok? Ahora vamos a hablar de la siguiente. Esta tiene un nombre muy extraño en un idioma que no entiendo. Se traduce como ¿Cuándo te vas a casar conmigo? Es del artista Paul Gauguin y se vendió por 210 millones de dólares. Entonces, porfa, escribe un poquito lo que ves en esta pintura. Bueno, esta pintura ahora, digo, pudiera decirles, es una pintura de Gauguin y se parece a una pintura de Gauguin, pero por lo que yo entiendo de Gauguin tuvo como que dos grandes periodos, que uno fue, o no sé corrígeme si estoy equivocando, Nayeli, Ujú. pero, o sea, Gauguin es un pintor impresionista o postimpresionista. Sí, se puede clasificar como O bueno, tuvo una parte, bueno, pues, pero no es como una pintura de Monet, haz de cuenta, ¿no? O sea, las pinturas de Gauguin estas eran. Pues yo las veo más parecidas, por ejemplo, a algo de Diego Rivera que algo de Monet. Está mostrando a dos mujeres indígenas y allá al fondo se ven otras dos figuras, pero no parecen indígenas, se ven más como europeas, se ven como blancos. Y bueno, son muchos colores primarios. Las dos mujeres indígenas se ven jóvenes, es una escena así como que muy cotidiana, ¿no? Dos mujeres indígenas como sentadas debajo de un árbol en África o en Papua Guinea o en una de esas islas que Gauguin iba de aventurero. Y pues sí, o sea, creo que también debe ser una pintura muy, muy famosa ¿por qué? Pues porque es Gauguin, que es uno, pues tal vez de los más famosos, tal vez top 10 o top 20 por lo menos de pintores más famosos del mundo, ¿no? Y también es una pintura que, como pues menciona Nayeli, representa muy bien, pues tal vez no toda la carrera de Gauguin, pero por lo menos todo ese periodo que él anduvo de aventurero, ¿no? Embarazando indígenas por todos lados. Exacto. Y te fijaste, su título está bien interesante. Sí, es exactamente como que todo lo que le critican a Gauguin, ¿no? O sea, ahí está Realmente plasmado lo en ese ejecutó. título. Sí. Sí. Que también es algo que estoy seguro que le agrega valor a la pintura, ¿no? Sí, Porque es como que definitivamente. es la pintura que le puedes criticar a Gauguin, ¿no? Como que representa todo lo que se le puede criticar a este pintor y todo lo que también se le puede admirar, ¿no? En cuanto a la calidad artística. Sí. Una cosa que me pareció muy interesante de lo que mencionaste es que su estilo, en tu opinión, se parece ya como que el estilo de Diego Rivera, ¿sí? Y la verdad es que tú tienes mucha razón porque Gauguin fue el que empezó diferentes, podemos decir, estilos artísticos que se conocen como diferentes nombres. Una puede ser como el naivismo, que prácticamente significa hacer el arte que no es realista, que parece como que más hecho por niños o hecho algo como que más... em, Naivismo viene de la palabra naive, o sea, naive. ingenuo en inglés. Ah, Sí.
como que hacer algo que es un poco más, digamos, primitivo, que ese es otro término que se utiliza para escribir su arte, primitivismo. Y una de las cosas importantes sobre Gauguin y sobre todo esta pintura es de que durante un periodo de la historia, por ejemplo, los 1800 finales, principios de 1900, cuando estaba muy de moda como que la colonización, este estilo de arte llama mucho la atención, sobre todo en Europa, porque te mostraba como que, mira, los salvajes, mira, los indígenas, mira. Entonces, para, digamos, presentar este mensaje de una manera mucho más poderosa, se utilizaba arte de este estilo, del naivismo, del primitivismo, de todo este tipo de arte étnico que se puede clasificar, que estoy segura que no es el término correcto, pero como que te da este estilo, ¿sí? De que es algo que no es europeo, ¿sí? Entonces, esta pintura, pues, te manda este mensaje muy bien. En mi opinión, está muy bien ejecutado porque te presenta a las personas con esta técnica, parecen muchísimo más primitivas, muchísimo más salvajes que lo que en realidad lo mejor eran, ¿sí? Bueno, vamos a hablar sobre otra pintura. Esta se llama Los jugadores de cartas. Esta es de Paul Cézanne. Y esta se vendió por 250 millones de dólares. Describe un poquito lo que ves en esta pintura. Esta pintura ya se ve más impresionista, ¿no? ¿O es postimpresionista? Siempre los confundo. Pero según mi juicio, sí es impresionista porque el postimpresionismo es ya cuando lo haces más irreal, ¿no? Ujú. Ok, bueno, pues es una pintura impresionista y se ve como una pintura impresionista, ¿no? O sea, alcanzas a ver brochazos un poco más grandes, menos detalle, pero como que lo que más importa es el reflejo de la luz, ¿no? Sí. Eh, y esta pintura, pues es bastante más bonita que las demás que hemos discutido, ¿no? O sea, esta pintura es tal vez alguna que si yo fuera Jeff Bezos, chance y sí digo, pues ahí te van los 250 millones de dólares. Ok. Porque sí está bonita. Y bueno, ahora describirles la pintura, pues son dos señores adultos europeos con su sombrero y su saco típico de una persona profesionista en, pues no sé qué años eran, pero ¿qué? ¿50 más o menos? ¿Será 40, 30 Creo que por eso ahí? fue a finales de los 1800. No estoy segura qué año. Bueno, Ujú. principios de los 1900 entonces, pero pues se ven como dos blancos europeos trabajadores normales con su pipa, están sentados dos hombres en una mesa pequeña con una botella, me imagino que de vino o de algún licor. Uno de los señores trae una pipa y están jugando cartas, o sea, no hay mucho más que ver. Eh, Me imagino que también parte de lo interesante es que, pues número uno, Cézanne está pintando lo que fue pues el periodo de arte por el que se hizo famoso, es decir, el impresionismo, y también que, pues me imagino que está representando muy bien cómo era pues un día normal para un adulto europeo, ¿no? Ok, sí. Como mencionaste, esta es una pintura que es un poco más, figurativa. O sea, podemos distinguir mucho más de lo que se trata. Es algo como que más cercano a nosotros que podemos como que relacionarnos. Eh, y a mí esta pintura me causa como que un poquito de confusión, porque en mi opinión no es de las mejores o de las más bonitas, en mi opinión, que tiene Cézanne, ¿sí? Cézanne fue un pintor que tenía como que muchas pinturas de still life, ¿cómo se dice? De frutas, de paisajitos, de diferentes como que cosas que son un poco más decorativas, ¿sí? Esta pintura yo la veo un poco más como que más nostálgica, como mucho más emotiva, mucho más, misteriosa sobre todo, este, pero yo creo que esta también es una de las razones por las cuales es tan importante, ¿sí? Porque dentro de todos los, digamos, todas las pinturas de manzanas que él tenía y de paisajes y como que de gente, no sé, bañándose en la playa y así, esta como que se distingue. Y una cosa interesante para mencionar es de que hay 5 versiones parecidas de esta pintura y una solamente es la que se vendió por esta cantidad de dinero. Las demás están como que repartidas en diferentes partes del mundo y la razón que muchas personas dan por el éxito de esta pintura es de que marca un periodo en la vida de Cézanne donde era como que ya un hombre muy maduro, ¿sí? El punto que ya se casó, ya se estableció, ya tiene una familia que mantener, ya es muchísimo más realista, ya no anda ahí con sus colorcitos de piñata, ya como que se estableció, como que dan a ver
digo, como que un perfil diferente de lo que normalmente conocemos de Cézanne. Entonces, yo imagino que esta es la razón por la cual cuesta mucho, a diferencia de a lo mejor otra pintura de Cézanne que él tenga, ¿sí? Ok. Lo que se me hace raro ahí es que haya varias similares, ¿no? Yo me hubiera imaginado que, o sea, si vas a pagar 250 millones de dólares por una pintura, pues yo quisiera que no hubiera ninguna parecida, ¿no? Sí. Pero pues bueno. Y esta como que sí va como que en contra de unas reglas que dijimos al principio, de que entre más rara sea, más cuesta. Pero pues sí, es como medio arbitrario, así es. Pero bueno, digo, también las de Pollock, pues, pues raras o no raras, es algo muy debatible, ¿no? Porque pues podrías decir, todas son prácticamente lo mismo. Sí. Entonces, Ok, ahora, una súper controversial. Esta siguiente pintura se vendió por 300 millones de dólares. Es de Willem de Kooning y se llama Interchange. Entonces, por favor, descríbenos un poquito lo que vemos en esta pintura. bueno, pues aquí sí se me hace bastante más controversial porque yo en mi ignorancia artística jamás había visto el nombre de ese artista, creo, o por lo menos no me acuerdo. Entonces, o sea, me sorprende que o sea, yo que supongo que sé algo de arte comparado por lo menos con la población en general, no conozco el nombre de este artista y es una de las, pues es la segunda más cara de la historia, ¿no? Al parecer. ¿Sí? Se me hace muy interesante eso. Y también está raro porque la pintura, o sea, aquí sí literalmente podrías decir la pudo haber hecho mi sobrino. Pero bueno, como ya hemos discutido muchas veces, no se trata de la dificultad de la pintura, lo que la hace valiosa, ¿no? Pero bueno, ahora describiendo la pintura son como manchas, haz de cuenta que se hicieron con un dedo índice, así con pintura acrílica, que tipo la que usan los niños. Son colores muy básicos, amarillo, rojo, bastante blanco, algo de negro y algo de azul y algo así, un poco de verde. Y pues, ¿cómo te describo qué está pasando? No, no entiendo qué está pasando, ¿no? No son manchones así tipo Pollock. O sea, aquí alguien hizo como que algunas figuras semigeométricas tal vez, pero no se entiende absolutamente nada de lo que está pasando en la pintura. O sea, no alcanzo a ver ninguna figura. Eh, Ni echándole ganas a interpretar logro ver algo ¿Ok? sucediendo. Y esta es una de las realidades del arte abstracto, ¿sabes? Como hemos hablado de diferentes capítulos, es muy difícil apreciar el arte abstracto, creo que para todos, porque no te dice nada, o sea, no hay una persona, no hay un sujeto, está totalmente libre la interpretación, la puedes interpretar, por ejemplo, no sé, los movimientos, la puedes interpretar como si los colores te hacen sentir feliz, si los colores te hacen sentir enojado, si tú crees que ese tipo de formas puntiagudas significa que el artista está enojado, etcétera, etcétera. Para hablar un poquito de William Kooning, eh, creo que sí es muy importante, digamos, saber de quién vino esta pintura, porque estoy segura que si yo lo hubiera hecho, nadie me lo hubiera comprado 3.000 millones, 300 millones, Ni pero mucho menos, ¿no? mucho menos. Estoy segura que, bueno, a lo mejor a alguien sí le gustaría comprar algo así como que más con fines decorativos, ¿sí? Pero estoy segura que esta pintura no, o sea, la gente no pagó este precio porque creen que la pintura en sí, o sea, cómo se ve, es lo importante. O sea, lo importante Claro. es lo que significa, ¿sí? Y para tener un poquito de contexto, William de Kooning fue una de las personas que es considerado un expresionista abstracto. Fue un pintor americano que fue contemporáneo de Pollock y de Max Rothko y de pues, todas las personas que son como responsables de, digamos, el final del arte moderno. ¿Sí? Ya cuando, como que el parteaguas entre el arte moderno y ya el arte posmoderno, que de plano es cualquier cosa, ¿sí? Entonces, el hecho de que el arte moderno, toda esta corriente, toda esta generación de artistas haya culminado con ellos, significaba que ellos redujeron todo lo que ellos ven en la realidad hasta el mínimo abstracto posible, ¿sí? Entonces, digamos, su impacto histórico, su relevancia histórica, sí es muy importante, así como la misma de Jackson Pollock y de Mark Rothko y de Kandinsky y de muchas otras personas, por el hecho del periodo del tiempo en que sucedieron, ¿sí? Como mencionamos ya en otros episodios de Pollock, era en el tiempo que los americanos estaban tratando de buscar un estilo artístico independiente de Europa, entonces como que rechazaban todo el arte académico, tratando de buscar
algo que fuera ellos porque fue justo después de las guerras, de la Segunda Guerra Mundial. Entonces ellos querían como que hacer una separación artística de que esto soy yo, Estados Unidos, y eso por allá es Europa. Entonces estos artistas surgieron como que al rescate. Y sí es medio arbitrario, ¿sabes? Sí es medio arbitrario el hecho de que ellos se hayan hecho famosos porque muchas personas estaban desesperadamente buscando algo diferente. Y ellos dieron esto que era diferente. Ahora está bonito, está feo, creo que no importa, el punto era que era diferente, ¿sí? Eh, la razón por la que muchas personas piensan que esta pintura es muy importante, muy preciada de William de Kooning, es porque prácticamente este artista tuvo dos periodos. Si en el primero se dedicó como que a explorar el cuerpo humano. Igual también tenía como que muchas cosas que eran abstractas. Dedicó sobre todo al cuerpo de las mujeres, así como que los pintaba, en mi opinión, como que bien feos como si fueran changos, como si fueran como que monstruos o algo que dicen los niños, algo que dibujan los niños, ¿sí? Y mucha parte de su carrera se dedicó a hacer este tipo de estudios o de expresiones sobre el cuerpo femenino y después se dedicó a explorar como que más temas, todavía no abstractos, pero eran más como que su ciudad o como de que temas de paisajes, ¿sí? Y esta es la única pintura que está como que en medio de los dos, ¿sí? O sea, muchas personas piensan que lo importante de esta pintura es que es única, que es la única pintura que no representa ni a mujeres ni a paisajes. Ahora, si tú me preguntas mi opinión y tú me dices qué representa, pues no te sabría decir, Pues yo ¿sí? también les puedo hacer una pintura que no represente nada si quieren, Exacto. gratis. O Como, bueno, no, no gratis. es como si, por ejemplo, si tú quisieras decir, no sé, Manuel antes y después de algo, pero hiciste algo kind of like in the middle. Entonces, eso es importante porque es el único que tienes de esa que no está ni en un periodo ni en otro. Entonces, está como que en el limbo, entonces por eso es que cuesta, ¿right? O sea, no sé, se me hace raro, o sea, ¿cómo? ¿Y dónde está Van Gogh? ¿Dónde está todos los otros? O sea, Velázquez, tantos pintores infinitamente más talentosos que este señor, o bueno, por lo menos demostraron mucho más su talento que este señor. ¿Por qué no están en el top 10? O sea, se me hace bien raro que un nombre tan desconocido en comparación con muchos otros esté ahí, ¿no? Em, bueno, creo que eso te lo podría responder más o menos diciendo que William de Kooning no es tan anónimo como a lo mejor pensamos. Sí es alguien como que digamos, estudia la historia del arte, whatever. A lo mejor no tanto como Van Gogh, porque Van Gogh es muchísimo más comercial. Y a lo Claro. mejor ese es su downfall, porque es comercial, ¿sí? William de Kooning a lo mejor era un poquito más como que fine art, ¿sí? Creo, no lo sé. No, estoy seguro que es alguien famoso, ¿no? Y que estoy seguro que muchas de las personas que nos están escuchando han de decir, ¿y este idiota por qué está hablando en el podcast y no sabe de arte? Este, no se supone que yo soy el experto, es Nayeli. Pero Pero sí, se me hace raro, o sea, Diego Velázquez, o sea, estoy seguro que puedo pensar en 100 nombres de artistas que son mucho más conocidos y que no están en esta lista. Y más o menos respondiéndome a mí mismo, tú me dirás si estoy en lo correcto o no. Quiero pensar que es difícil que estén en esta lista, por ejemplo, Diego Velázquez, cosas así, porque sus pinturas no están a la venta, ¿no? Tal vez ya son propiedad de algún museo gigante que nunca las va a vender, pero tal vez si hoy de repente saliera a la venta Las Meninas, pues no sé, tal vez la compran en 500 millones de dólares o alguna locura, ¿no? ok, sí, eso es algo que, o sea, tienes mucha razón. Hay muchas pinturas, por ejemplo, la Mona Lisa, nadie la puede comprar, no importa que tengas todo el dinero del mundo, son em, ¿cómo se dice? Son pinturas que son patrimonio cultural de algún país, de alguna nación, o mundiales que nadie puede comprar, no están a la venta nunca, ¿sí? Y vamos a expandirnos un poquito más en ese tema, pero primero vamos a ver la pintura, la última pintura que ha sido la pintura más cara vendida en toda la historia del arte. Esta estoy segura que muchos la hemos visto. Es Salvator Mundi, que es de Leonardo da Vinci, o está atribuida a Leonardo da Vinci, y se vendió por 450.3 millones de dólares. Describe un poquito lo que ves de esta pintura. Bueno, esta es una pintura que, pues yo creo que de todas tal vez es la que más parece una pintura cara, ¿no? Ok. Empezando por el nombre, o sea, al ver Da Vinci ya, pues obviamente sabes que por lo menos algunos millones de dólares tienen que costar. La pintura es Jesús con una
toga o no sé cómo se le llame a esa ropaje, con un ropaje azul, con unos detalles dorados. En la mano Jesús trae una esfera de cristal y con la otra mano trae el gesto que hacen todos los santos que tú alguna vez me dijiste qué significaban ahí, Eli. Bendiciendo, es bendecir. Ajá, bendiciendo. Y nada, está Jesús con una cara súper sin expresión, así tipo la Mona Lisa, y el fondo es completamente negro, no hay nada en el fondo. Eh, y sí, o sea, es una pintura interesante, o sea, a la vez y como que sí te quedas viéndola, pero tampoco creo que es como que la mejor pintura de Da Vinci, ¿no? Incluso, pues tú mencionaste, mucha gente incluso dice que no es una pintura de Da Vinci auténticamente. Sí, creo que hay muy pocas pinturas de Leonardo da Vinci que podemos decir con toda seguridad que son de ellas. A lo mejor es algo que no es un detalle que no es muy bien conocido, pero sobre todo este, sabemos que digamos, los pupilos o los discípulos de Leonardo tenían una técnica tan buena que en realidad no se sabe qué tanto el trabajo sí es de Leonardo y qué tanto es de ellos, ¿sí? Pero digamos, por este argumento, para hacer lo que, digamos, las ventas y todo esto, se le atribuye a Leonardo da Vinci, ¿sí? Creo que esta pintura es un poco más fácil de justificar, en mi opinión, que las demás. O sea, ¿por qué vale tanto? Sí, porque, no sé, en mi mente decir como que un Da Vinci, o sea, un Pollock nunca le va a llegar, me explico, en Claro. cuestión de técnica. Y aquí es cuando creo que la mayoría de los humanos tenemos como que este mecanismo sobre el arte o como que este juicio sobre el arte de saber juzgar, ¿sí? Por ejemplo, criticamos cosas como la técnica, como qué tan bien está ejecutada, qué tan realista se parece. Y creo que normalmente, digamos, usamos esta vara para medir, ¿sí? ¿Qué tan realista está? ¿Qué tanto se tardó? ¿O qué tan grande está la pintura? Este tipo de cosas que son como muchísimo más tangibles digamos, para medir el arte. Y muchos artistas hacen esto. Ellos dan como que sus propios precios em, de acuerdo a qué tanto tiempo se tardaron, de acuerdo a qué tantos materiales usaron, al tamaño de su cuadro. Creo que a mí sí me hace algo muy negativo para los artistas hacer eso, ¿no? O sea, entiendo por qué lo hacen, pero pues tú cuando eres artista no estás vendiendo tu tiempo. O sea, ¿por qué pones el precio como si estuvieras vendiendo tu tiempo, no? y sí, y digo, yo también estoy de acuerdo con esta idea, pero creo que es uno de los pensamientos más comunes que tenemos. Sí, a mucha gente le puede parecer mucho más fácil de entender de que este Da Vinci cueste tanto, porque, pues es Da Vinci, ¿no? O sea, tenía mucha No, técnica ¿no? y está muy metido en nuestra mente como sociedad que, o sea, tú vas a ganar de acuerdo al esfuerzo que le metas, ¿no? A las cosas. Y típicamente sí, o sea, en general sí, la gente que se esfuerza más gana más. Pero hace poquito escuché en un podcast decir, por ejemplo, Elon Musk, que de hecho hoy en día es el hombre más rico del mundo, comparaban a Elon Musk con el dueño de un restaurante local y este señor decía, casi casi que te aseguro que trabajan la misma cantidad de horas a la semana. Simplemente unos trabajan en problemas mucho más difíciles de solucionar que otros, ¿no? Sí. Pero sí, o sea, creo que es común, es aceptable, es entendible que la gente como que quiera poner el precio de acuerdo a cuánto se tardó, pero pues no es eso lo que más importa, ¿no? Yo Y, creo. y creo que también la confusión principal, se acaba cuando te hago esta pregunta. O sea, ¿es el precio lo mismo que el valor? ¿Cuál crees que piensas de Sí. eso? O sea, no, no, depende. Cuando el precio lo pagaste, entonces sí, porque eso es lo que vale para ti. Bueno, no, más bien digo no, el precio no es lo mismo que el valor, ¿no? Si tú a mí me vendes algo en 1,000 pesos y yo te digo, sí, estoy dispuesto a comprártelo, yo lo que te estoy diciendo es, ese objeto para mí vale por lo menos 1,000 pesos. Tal vez vale más, tal vez para mí vale 100,000 pesos, pero pues me lo vendiste en eso, perfecto, ¿no? Pero en cambio, si te digo, no, no estoy dispuesto, entonces sí te puedo decir, ese objeto no vale ni siquiera. Entonces, Ok. van tal vez muchas veces relacionados, muchas veces el precio sí puede ser el valor, pero pues no, o sea, realmente, pues digo, tal vez ya me iba a meter en cosas muy abstractas, ¿no? Como que cuánto vale un billete de 100 pesos, pues, o sea, en sí el objeto no vale nada, ¿no? Lo que vale es el hecho de que tú y yo estamos de acuerdo que podemos usarlo como un método de intercambio de bienes, ¿no? Exacto. Y en mi opinión, el precio que tiene el arte no es lo mismo que lo que vale. Y te voy a dar un ejemplo. Este, hace varios años fui maestra de arte en una escuela primaria.
y un niño un día llegó y me hizo un dibujo. Éramos él y yo, caminando agarrados de la mano, ¿sí? Y le escribió para Miss Cabrera de fulanito, ¿sí? Si alguien viniera y me dice, te doy 1,000 pesos por esa pintura, que literalmente hizo un niño con sus dedos en una hoja, yo le diría, no, es mía. El valor que yo le doy a esta pintura por el hecho que me la hizo un niño a mí es muchísimo más grande que en realidad lo que vale en sí. ¿Me explico? O sea, el precio para mí no es lo mismo que su valor, ¿sí? Pero sí puedes tal vez igualar el precio al valor, ¿no? O sea, yo te puedo estar diciendo, yo te puedo estar subiendo 1,000 pesos y 1,000 pesos y 1,000 pesos A lo hasta que mejor estoy cierto. seguro que en algún punto me vas a decir, ok, te la vendo. Ok, Entonces, pero ahora te la pongo así. Si yo quisiera, si yo tuviera la pintura y yo quisiera venderla, y te digo, esta pintura para mí vale 10,000 pesos, cómpramela. De esta pintura del niño que me la pintó con los dos, porque es el precio que para mí tiene, ¿sí? no. Y Y estoy yo creo segura. que en eso que estás diciendo, yo creo que está muchísima de la frustración de los artistas, ¿no? Y no, no me refiero solo a los artistas que pintan, sino todas las disciplinas creativas, ¿no? Artistas, músicos, pintores, escultores. Yo creo que pues existe mucha esa frustración, ¿no? Con ellos, de que ellos obviamente piensan que son los mejores artistas del mundo, pero las demás personas no les pagan ni 1,000 pesos y ahí andan pues batallando para pagar la renta y luego se frustran con el mundo porque dicen, no, hombre, todos son unos idiotas, no saben qué es lo que vale y Ujú. Y también creo que en todo caso no es muchas veces tanto la culpa de los artistas, sino que muchas veces también el público en general no sabe apreciar muchas cosas, ¿sí? En el sentido de que muchas veces como sociedad no estamos acostumbrados a asignarles valor a diferentes tipos de esfuerzos. Por ejemplo, a nadie le va a importar que alguien se tardó 3 años haciendo una pintura, si al final el resultado de la pintura es algo que se ve como una fotografía que tú pudiste haber tomado en 3 segundos. ¿Me explico? y también, Entonces, también siempre depende del el estatus económico del lugar en donde vives, ¿no? ujú, Si hay más millonarios, va a haber más artistas. ujú, Punto. Así es sencillo, ¿no? O sea, el gastar en una pintura siempre va a ser un lujo, ¿no? O sea, alguien que está batallando para comer jamás va a gastar en eso. Solamente a los que les sobra se ponen a gastar en arte en general. Entonces, y eh, pues entonces, sí, debe ser muy difícil convertirte en un artista si vives en Haití, comparado que si vives en París, ¿no? sí, puede ser. Yo creo que más que nada la frustración que existe con muchos artistas es el valor que nosotros percibimos que tienen nuestras propias obras porque son nuestras y el valor que el público percibe en nosotros, sobre todo cuando son, o somos personas que no son conocidas, que no tenemos una fama, no tenemos un nombre, no tenemos, como que una reputación, no vamos a exhibir en un museo grande, entonces sí creo que es difícil hacerla. Y creo que tienen muchísima más ventaja las personas que ya alcanzaron como que algún tipo de estatus en su vida. Sí, Y te voy a entonces, decir, ujú, mientras hablabas, perdón que te interrumpa, o sea, reflexioné en algo que también creo que hace especialmente difícil que los artistas pintores sobresalgan o que vivan bien económicamente, porque, o sea, tú puedes producir algo muy valioso y no sé, vale 1,000 pesos, ¿no? Pero si por medio de la tecnología logras multiplicar eso y hacer que se reproduzca muchas veces, en vez de cobrar, o sea, vamos a usar de ejemplo el iPhone, desarrollar el iPhone 12, ¿cuánto crees que le costó a Apple el research and development del iPhone 12? Pues vamos a ponerle 6 billones de dólares, ¿no? Si produjeran uno, pues lo tienen que vender en 6,1 billones de dólares, pero si producen 50,000, pues los puedes vender en $100 y lo haces rentable. El artista no puede hacer eso. El artista pintor no puede hacer eso. En cambio, los artistas que hacen podcast, los artistas que hacen música, los artistas que hacen video de YouTube, sí pueden reproducirlo. Por eso es mucho más común ver de repente un niño de 17 años que se hizo millonario de YouTube o de Spotify o X, exacto. cosa que por medio de la tecnología puede reproducir que por una pintura, ¿no? Y pueden llegar a tener el mismo valor, ¿no? O sea, hay una canción que tú y 1 millón de personas han escuchado, pero que para ti significa muchísimo. Haz de cuenta como esa pintura de ese niño porque era la canción que ibas escuchando con tu mamá la última vez que la viste, ¿no? Este, y entonces vale igual, vale tanto como esa pintura, estás creando ese valor para esa persona, pero pues lo bonito es que por medio de la tecnología lo puedes multiplicar y puedes llegar a muchas más personas. Entonces, digo, simplemente quería señalar eso, que caí en cuenta, o sea,
ese hecho, que no lo puedas como que multiplicar con la tecnología, hace bastante más difícil y bastante más propensos a la frustración, pues a los artistas, a los pintores, ¿no? También, hablando de este tema, algo que vale la pena mencionar es, por ejemplo, en Canvas Lab tenemos el programa de artistas afiliados que permite, por medio de la tecnología, hacer que digamos, tu esfuerzo se multiplique su valor, ¿no? Tú puedes hacer una pintura gráfica y en vez de hacer literalmente una pintura y vendérsela a alguien, pues tú haces una reproducción gráfica de muchas de esas pinturas. Y no estoy tratando de ninguna forma de decir que una reproducción tiene el mismo valor que una pintura hecha, ¿no? Como hemos mencionado en este capítulo, pues el valor es algo completamente subjetivo, ¿no? ¿Qué valor le das tú? O sea, una cosa es el precio, yo te puedo decir cuál es el precio, yo te puedo decir cuál es más caro, cuál es más barata, pero ¿cuánto vale? Pues cada quien le da el valor, ¿no? Y de acuerdo con este programa también va a ser una manera en que todos los artistas se pueden ayudar a ellos mismos. Obviamente van a conservar sus pinturas originales, todos los derechos de sus pinturas, y van a poder venderlas o no venderlas o quedárselas, pero ya con, digamos, con Canvas la pueden hacer un tipo de ganancia pasivo, que no es que ellos estén vendiendo todos los días saliendo a buscar quien les compre, sino como que pasivamente hacer una entrada, regular. Exacto, sí, me faltó mencionar esa parte, ¿no? Para pues, todos los artistas, si eres un artista que está escuchando este capítulo y te pareció interesante eso, en nuestra página, en canvaslab.com, en la homepage hay un banner que tiene un enlace que te da más información sobre todo este programa, pero como dice Nayeli, o sea, Canvas Lab no es dueño de las obras, el artista siempre se queda con todos los derechos y puede revocar los derechos de reproducción cuando él quiera. Y pues es algo muy padre porque pues yo creo que lo que más quieren los artistas es poder vivir dedicándose a hacer su arte, ¿no? Que no tengan que estar, pues, no sé, trabajando tal vez de maestro o de alguna otra cosa, digo, sin demeritar, ¿no? Hay gente que le gusta hacer eso, pero está muy padre este tipo de programas porque pues, te permiten, si tú quieres estar 8 horas al día haciendo arte, pues tú pasas 8 horas al día haciendo arte, ¿no? Haciendo lo que te gusta, creando valor de la forma que te gusta. Y simplemente estamos ofreciendo una herramienta para las personas que estén interesadas para que puedan, este, checar si les conviene el programa, si les interesa el programa y que puedan decidir si de esta manera quieren incrementar sus ingresos también. Entonces, me gustaría concluir con esto. Muchas gracias a las personas que nos han escuchado hasta aquí. Compártanos siempre sus opiniones. ¿Qué otras pinturas ustedes creen que tienen un valor muy grande, sin importar qué precio tienen? ¿Qué pintura tiene un valor importante para ti? Gracias a todos los que nos escucharon. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.